La que vamos a tratar de ver hoy, que gobierne bien su casa. Y vamos al pasaje, 1 Timoteo 3, versículo 2. Es necesario que el obispo, leo Reina Valera 60, puede ser cualquiera comparada, obispo, anciano, pastor o sobreveedor, sea irreprensible, marido de una sola mujer, y viene toda una lista, y cuando llega al versículo 4 dice que gobierne bien su casa. Ese es el tema que vamos a ver hoy. Da una tercera condición familiar: que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Es el tema que va a seguir. Y el versículo 5 dice: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? El versículo 5 es a ver cómo puse yo acá, hace una comparación por extensión de lo que habla el versículo 4, especialmente en la primera parte. Hace como una pregunta retórica, compara, dice: ¿cómo va a cuidar la casa de Dios, la iglesia, si no cuida su propia casa? Así que nos volvemos al versículo 4, que gobierne bien su casa. Debe gobernar bien su casa, dice la Nueva Versión Internacional. En Tito solamente hace referencia a que tenga hijos creyentes que no sean rebeldes. Eso lo vamos a ver en el tema que sigue, que gobierne bien su casa. Muchas veces se ha creído que el hecho de gobernar es ser el que ejerce el gobierno muchas veces con tiranía, con fuerza. Pero quiero marcarle, porque yo estuve leyendo y repasándolo bastante, y me fui a buscar las palabras allí. Cuando habla que gobierne, yo quiero marcar bien tres palabras. Una es que dice que gobierne bien, ¿qué cosa? Su casa. Es muy enriquecedor cuando nosotros nos vamos a ver qué dice la palabra en el original. Que gobierne no utiliza la palabra de gobierno como autoridad, como presidente, como gobernador que vamos a elegir acá, sino que utiliza la palabra proistemi, que quiere decir presidir o estar en pie, estar delante. Eso es lo que quiere decir que gobierne, no que ejerza con tiranía, yo soy el que manda en el hogar, sino que dice presidir. Es la misma palabra que en Romanos 8:12, palabra y tema que vimos el año pasado cuando vimos los dones espirituales y veíamos los dones. Romanos, lo puse 8, no es 8, sino que es, a ver, no, 8. Miren que se me cruzó. No, perdón, 12. Tenemos 12:6, tenemos dones diferentes según la gracia que nos ha sido dado. El don de profecía, cuando llega a el don en el 8, 12:8, yo invertí los números acá en mi apunte, cuando habla del don de presidir. Entonces, el que preside lo haga, dice Reina Valera, con solicitud. El que preside, que lo haga, como que dice,
la Nueva Versión Internacional, el que lo haga con ánimo de animar a los otros. Antes nosotros utilizábamos esta palabra, ¿quién preside la reunión? ¿Se acuerdan? ¿Qué era el que estaba quién? Adelante. A veces daba la palabra de bienvenida en la iglesia y decimos, él preside, estaba puesto de pie y lo veíamos todo y lo dirigía. Esa es la figura de la palabra que utiliza Pablo cuando dice que gobierne bien su casa. Esa misma palabra, no la noté, la repito, prostemi, aparece en Primera Tesalonicense 5:12. Pablo exhorta a la iglesia en Tesalónica y les dice, hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los que presiden o los que guían y amonestan en el Señor. Esta palabra está dirigida, Pablo, a la asamblea en Tesalónica y le dice, entre ustedes hay hermanos que trabajan y que presiden, ancianos, pastores, sobre todo. Reconózcanlos, síganlos, porque ellos los guían. Entonces la figura, la acción del que gobierna su casa es aquella persona que está puesta de pie y que es guía, que es conductor en su casa. Ya vamos a ver la segunda que dice bien y en su casa. Es el que está puesto de pie. Y lo hace por el principio, yo lo voy a anotar acá, de autoridad delegada por Dios. Del principio de autoridad. Hace unos cuantos años supimos en una de las clases hablar sobre la autoridad y el principio de autoridad que Dios ha dado en la familia. Lo que es el principio de autoridad, lo que Dios ha dado, el principio de autoridad delegada en la sociedad. Dios delega autoridad en los jefes, en los patrones, en los amos, sobre los dependientes. Dios delega autoridad sobre los funcionarios que ejercen el gobierno. En la iglesia, a los ancianos, pastores, obispos, ejercen autoridad delegada por Dios. Y hay un principio de autoridad que Dios ha delegado, en el caso, en la familia, al hombre. Al hombre. Cuando Dios le da la delegación de autoridad a Adán en el jardín del Edén, le dice, de todo árbol vos podés hacer, vos te vas a enseñorear de todos los animales, podés comer todo, menos, una condición tenés, no comer de este fruto, de este árbol. Todo lo que está en el huerto es para vos. Él le puso nombre a los animales, después Dios crea a la mujer, sintió Adán la necesidad de tener a alguien al lado, se duerme, le hace una cirugía, le saca la costilla, de la costilla y de la misma composición arma a la mujer, su compañera idónea. En el capítulo 3 vemos que el plan de Dios perfecto, la creación de Dios, se arruina a causa del pecado. Eva es tentada, Eva es seducida, desobedece a Dios Eva y Adán, pero cuando Dios viene a reclamar, ¿a quién le reclama? ¿A quién le reclama? A Adán. Pero Eva era la que Eva fue la que empezó el problema, vamos a decir así. No, sí. Pero el principio de autoridad le había sido delegado a Adán y él era el responsable. Entonces le dice, ¿qué hiciste? Yo te encargué a vos. Este mismo principio es el mismo principio que se aplica en el hogar y se debe aplicar en nuestra vida cristiana siempre, teniendo al Señor a quien nosotros debemos responder. Y ya vamos a leer algunos versículos hablando un tema que la Biblia lo llama la mayordomía en la vida cristiana, que también se debe aplicar en la vida familiar y también en la iglesia. Entonces, que gobierne, que presida su casa puesto de pie, no con
autoritarismo, no con tiranía, sino que tiene que hacerlo con honra, con respeto, con dignidad, que son la verdadera autoridad que le ha delegado Dios. La autoridad no te la da el látigo, porque grito más fuerte, sino te la da la dignidad, el respeto y la honra. Entonces, que gobierne, la palabra que utiliza allí por bien es kalos. Yo la anoto acá que es algo agradable, algo bueno, algo recto, algo hermoso, algo que es excelente. Que gobierne excelentemente bien su casa, su vida. Todos debemos administrar bien nuestra vida, más el hombre que tiene la responsabilidad, el hombre casado, de administrar, de presidir su hogar. ¿Y cómo debe ser esa administración? ¿Sobre qué áreas debe administrar, gobernar bien? Vamos a utilizar la expresión que pone Reina Valera. Lo debe hacer en el área, yo lo voy a anotar acá, material, en el área afectiva o emocional, y en el área espiritual. Ahí escribí cualquier cosa. Él debe presidir, él debe ser ejemplo, él es responsable de el sustento material de su casa. Esto no quiere decir que la mujer pueda trabajar y colaborar, que los hijos puedan colaborar económicamente, pero él es el responsable. Es responsable del afecto, de las emociones. Él tiene que ser el que preside, el que va adelante, el que equilibra. Y también en la parte espiritual. Cumplir lo que a veces decimos el sacerdocio dentro de la familia. La responsabilidad delante de Dios es de Él, que cuida esa familia. A veces no se da eso. Y es lo que Pablo va a poner en capítulo 5, dice, si no cuida, si no preside bien su casa, su hogar, ¿cómo va a cuidar la casa de Dios? Y la tercera palabra que utiliza ahí es casa, en el griego es oikos. Siempre que aparece oikos se refiere a casa, a hogar. No tanto a la casa física, sino al ambiente familiar, a la afinidad, oikos. Y en la antigüedad se utilizaba mucho en el Nuevo Testamento una palabra que viene derivada de esta, que era el oikonomos, que era el administrador, diríamos hoy, el mayordomo de la casa, el que tendría que ver todas las cuestiones domésticas de la casa. Si bien estaba referida principalmente al siervo, que se encargaba, en la antigüedad había muchos tipos de siervos o esclavos. Saquemos la idea que nos trajo las películas de Norteamérica de que los esclavos eran los negros atados con cadenas. No, en la antigüedad el siervo era una persona muy útil y muy querida. Estaban sí los que trabajaban con su vida, pero estaba el oikonomos, que era el que administraba y cuidaba la casa. Por ejemplo, recordemos la historia de José en la casa de Potifar. ¿Te acuerdas la historia? Bien, él era oikónomo. Dice que lo único que hacía Potifar era sentarse en su casa a comer. Son la una, hay que almorzarse porque estaba todo. Yo ya lo conté todo. Y José le pasaba rápidamente el mensaje con todo lo que había pasado. Mira, este día entraron esto, pasó esto, la cuenta bancaria, este es el resumen del movimiento, esto se vendió, este vino, este faltó, los graneros aumentaron.
Y únicamente el 60 se preocupaba cuando era la hora porque descansaba en José, que era el oikonomos, el administrador de su casa. Después fue administrador en la cárcel. ¿Se acuerdan cuando fue preso? Les aseguro delante del Señor, yo creo que no hubo establecimiento carcelario en la historia que fuera tan bien administrada. Fue la vez que los presos, no lo dice la Biblia, pero cuando un siervo de Dios administra correctamente, fue la vez que los presos comieron mejor en cualquier parte de la historia, a las condiciones que estaban en aquel entonces. Fueron muy bien tratados. ¿Por qué? Porque él era un siervo que servía y administraba. Y después lo hizo, lo sacó de la cárcel para ir a servir al palacio de Faraón. Y no. Cuando lo coronaron ahí con el carro y los 7 años y guardó toda la riqueza de Egipto. Egipto era la potencia mundial en aquel entonces, año 1400 años antes de Cristo aproximadamente. Todavía no había venido la edad de los metales, así que la riqueza estaba en la tierra y en el trabajo manual, que no había todavía metales para trabajarla. Y Egipto era potencia mundial. Y él todo lo que logró lo administró para que en los 7 años de abundancia pudieran después venir los 7 años de provisión, todo dentro del programa de Dios. Es hermosa la figura de José como administrador. Pero es antigua, hoy se aplica plenamente a nuestra vida. Todos debemos ser administradores de nuestra vida y de lo que Él nos ha dado. A los hombres con más responsabilidad. Tenemos más responsabilidad. A los hombres casados sobre la esposa y sobre los hijos que están a nuestro cuidado. Pero quiero decirte que Dios nos encomienda a todos como administradores donde vos estás. A la mamá, a la mujer casada, en el cuidado de los chicos, en el trabajo. Pero también si sos soltera y vos, o soltero si estás estudiando en tu trabajo. Las que son docentes en la escuela, las que están frente a alumnos, las que están frente a la conducción de una escuela, los que están en una oficina, los que están en un taller, los que están en un consultorio. Dios nos da esa condición. Debemos gobernar, presidir, administrar bien lo que Dios nos ha dado. Para esto tenemos que tener presente estos principios. El principio, acá había puesto uno, pero voy a poner uno antes. El principio de propiedad. El siervo, el oikonomos, el administrador, tiene que reconocer que lo que tiene, nada es de él. ¿Todo de quién es? Todo de Dios. Eso lo tenés que tener bien claro, que lo que vos tenés en tu vida no es tuyo. Dios te lo ha prestado. ¿Se acuerdan la parábola de cuando el Señor llama a su siervo y le deja las parábolas de los talentos? Es una ilustración de lo que Dios hace en nuestra vida. Todo es del Señor. Y cuando nosotros invertimos y cambiamos esto y decimos, una parte es lo mío, vamos mal con el principio de administración. Primero, el principio de propiedad. Todo es de Dios. Todo es de Dios. El auto, la cuenta bancaria, la billetera, la casa. Eso es fácil, medible. La capacidad, la salud, que con los años se va deteriorando, la familia, las relaciones. Todo es de Él. Y Él me ha puesto a mí para que yo administre, sea un oikonomos en ese lugar.
Principio de propiedad. Otro, principio de autoridad delegada. Él te da autoridad y te dice, yo te pongo acá, sobre 10 talentos, sobre 5 talentos, sobre 1 talento. Vos sos autoridad en tu casa, no en la casa del lado. Las docentes, a ver, hay algunas docentes acá. La que es maestra en el primer grado, no en el segundo grado. Y ejerce autoridad, enseñanza, ejemplo, no látigo, no reprensión, en su grado. La directora, sobre todo el colegio, no sobre el colegio que está a 3 cuadras o el colegio que está a la tarde, que es el primario o el secundario, ¿no es cierto? ¿Docentes? Es el principio de autoridad delegada. Es muy fácil ser autoridad a donde no nos corresponde. Qué mal que los chicos, eso, de la casa, del grado. Mira la maestra, mira los padres. Qué mal que administra su negocio, su vida. Mira el desastre que es. ¿Cómo está? Tercer principio que tenemos que tener en cuenta. Principio de rendición de cuenta. Pasó el tiempo, no lo leemos, eso está en Mateo 25. Vino el Señor y llamó a sus siervos a que vengan a rendir cuenta. Yo hago lo que quiero porque total, hoy hay esa costumbre, hoy hay esa mentalidad en la sociedad. Yo hago lo que quiero, total, yo no le rindo cuenta a nadie. No rinden cuenta los políticos, no rinden cuenta el jefe, no rinden cuenta a nadie. El Señor llamó a cuenta y vino a ver. Y no es que vamos todas las maestras de primero, segundo, tercero, cuarto. Es individual la rendición de cuenta. La rendición de cuenta. Y el cuarto, lo voy a poner acá. Principio de recompensa. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero vamos a otro versículo, Colosenses 3. $3:23. Y todo lo que hacéis, hacedlo de corazón, como para el Señor, como para el dueño, no para los hombres, sabiendo que de el Señor, no de los hombres, recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo Jesús servís. Si bien yo he tomado que gobierne bien su casa para el modelo bíblico para los ancianos, pastores, obispos y sobreveedores, lo estoy llevando a la aplicación a la vida espiritual de todos. Colosenses, ¿tienen toda la Biblia abierta? En papel y en teléfono ahí. Está hablando dentro, si ustedes se fijan, pues a veces con papel es más fácil porque veo el contexto inmediato, anterior y posterior fácil porque lo tengo ahí en papel. Normas para la vida cristiana, dice. Habla a las esposas, habla a los esposos, habla a los amos, habla a los hijos, habla a los padres, habla a los siervos. 18 a las esposas, 19 a los esposos, 20 a los hijos, 21 a los padres, 22 a los esclavos, el 4:1 a los amos. En ese contexto, Pablo dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón, no al patrón, no al jefe. Ay, la directora lo pidió, el jefe me pidió esto. Este informe, ¿para qué me piden si después ni lo leen? Haz así. Hacerlo todo para el Señor. En el contexto, vuelvo a repetir, Colosenses está hablando de toda la vida, de todo el contexto. Háganlo todo para el Señor, porque el Señor serví y de Él van a recibir la recompensa. Recompensa. Entonces, cuando en el lugar donde vos estás, en una empresa como empleado,
en una empresa que sos el dueño y estás conduciendo, dirigiendo, en el consultorio médico, en el laboratorio de Mario, en la empresa de Pablo, en el taller de Amancio. A ver, ¿quién más? A ver, que no se me viene. En el colegio donde está Carolina y bueno, y algunas otras. Está Rebeca también, ahí los que me vienen a la mente. Muchos jubilados, pero también Dios nos ha dado un marco. Yo en el trabajo donde estoy lo debo hacer para servir al Señor. No a mi jefe. El informe se lo voy a entregar a mi jefe, se lo voy a pasar, pero lo tengo que hacer como que se lo estoy dando al Señor, porque el Señor servís. Y de Él vas a recibir recompensa. Y si el jefe agarra y lo guarda, pasa muchas veces. Al Señor estamos sirviendo. Y de Él vamos a recibir la recompensa. Recordemos entonces todos somos administradores, mayordomos, es una expresión que utiliza mucho Reina Valera y ha quedado somos administradores, el que administra no es dueño de lo que hace. Tiene un jefe, una autoridad que le ha delegado. Vos vas a administrar esto, vas a rendir cuenta y vas a recibir la recompensa. Ahora, lo último, porque no vamos a poder. 1 Corintios 4, 1, 2, un pasaje que a mí me gusta mucho. Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se necesita que los administradores utilicen esta palabra, oikonomos, sean hallados fiel. Sean hallados, cada uno sea hallado fiel. Me gusta la expresión de esa palabra fiel que utiliza la Nueva Versión Internacional. ¿Cómo dice? Ya lo mencioné hace unos cuantos meses. Sea digno de confianza. Y me acuerdo que cuando dije, vos buscás a alguna persona fiel, tiene que ser digno de confianza. Y yo daba el ejemplo de la mamá que va a buscar a alguien para que cuide a su pequeño. Estaba Sofía ese domingo por acá. Me acuerdo. Y ella va a buscar a alguien que cuide a sus pequeños. Por ejemplo, está Silvia allí, está Carolina, yo menciono algunos. Y va a buscar a alguien que sea digno de confianza para el cuidado, que sea fiel. No se lo va a dejar a cualquiera. ¿O no? Sea una hora, sea toda la tarde, sea lo que sea. Tal vez, depende del tiempo, pero va a buscar a alguien que, lo que importa, digno de confianza. Que lo atienda de la misma, como si fuera la mamá. ¿No es cierto? Carolina se va, vamos a mencionar a las que están acá con chicos chiquitos. Silvia se va y la persona que quiere que esté una hora, no más, sea de la misma forma que como si estuviera ella. Digno de confianza. El Señor nos ha encomendado a nosotros que seamos administradores y Él quiere que lo hagamos de la misma forma que lo haría Él. Digno de confianza. ¿Soy fiel en lo que el Señor me ha puesto? ¿Soy fiel? En lo poquito. 10 talentos, 5, 3, 2, no importa. Él te va a demandar por el talento, por la capacidad, por lo que Él te ha dado. Todos somos administradores. Por eso la importancia cuando llega a los hermanos que son administradores de las cuestiones espirituales en la casa de Dios. Pero comenzamos siempre por lo más chiquito, por lo más simple. Administrador de mi vida. El domingo que viene concluimos, me quedó una partecita que tiene que ver con respecto al tema del sustento material. El sustento
material y unos principios que el apóstol Pablo nos enseña. Así que el domingo que viene damos el puntapié final sobre ese punto y empezamos el tercero, que tenga a sus hijos en sujeción, no rebelde, como dice 1 Timoteo 3, y como dice Tito, que tenga hijos creyentes, que no sean rebeldes. Pero vamos a terminar con respecto al sustento material. Pero recordemos, todos somos administradores. Administradores. Ojalá que cuando tengamos que rendir cuentas en el tribunal de Cristo, podamos escuchar, podamos recibir la aprobación del Señor. Bien, buen siervo y fiel, digno de confianza. Sobre poco, lo que yo te puse, fuiste fiel. Vamos a recibir la recompensa de Dios. Sobre mucho te pondré, fuera la promesa del Señor. Que sea para todos, el hecho de poder ser administradores en la vida que Él nos ha dado. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por este tiempo, por tu palabra, por estos principios eternos. Queremos encomendarnos en esta semana a tu cuidado, a tu protección de todas nuestras familias, de los que están enfermos, de los que están angustiados, tristes. Acompáñanos, despídenos con tu paz, con tu bendición. Señor, ayúdanos a que en esta semana, a partir de ahora, a partir de este tiempo, podamos ser fieles siervos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén.